Les presento la segunda parte de la historia de la medicina tradicional china. Continuamos con la dinastía Zhou. La dinastía Zhou se divide en dos grandes periodos, la dinastía Zhou occidental y la dinastía Zhou oriental. Esta, a su vez, se subdivide en dos periodos, periodos de primaveras y otoños y periodo de los reinos combatientes. Desde el punto de vista económico, la dinastía Zhou oriental, el comercio se transformó a gran escala que favoreció el intercambio comercial con las poblaciones vecinas, norte de Corea e India del Norte. Una realidad que pudo facilitar la circulación del conocimiento médico y pues con ello la difusión entre la nobleza de las técnicas y métodos terapéuticos pues utilizados en los diferentes lugares, algo que ayuda a explicar la gran variedad temática de técnicas que se muestran en los primeros documentos médicos que encontramos en China y por qué en ellos una misma patología aparece tratada con técnicas muy distintas. A nivel intelectual y cultural, esta dinastía representa uno de los momentos históricos más importantes en la cultura china. Por este periodo es cuando se desarrollan las bases del pensamiento chino tradicional bajo la influencia de las llamadas 100 escuelas del pensamiento chino y de figuras tan relevantes pues, como Confucio, Lao Tse, Bian Ke, Sun Shi, Musi, Xuanzi, Han Feizi y Mencio. Continuamos con la dinastía Zhou. Los arqueólogos han encontrado en las excavaciones de tumbas Han dos documentos en los que se describen cómo podían ser las prácticas corporales de salud a finales de esta dinastía. Está el Dao Yin Tu y el Yin Chu. Son dos registros muy importantes porque son las primeras evidencias que se pueden palpar, que tenemos para analizar la calidad, el contenido y el alcance de las prácticas corporales de salud en la antigua China. Algo muy importante a destacar en esto, que todas estas prácticas estaban englobadas dentro de esta época a una cultura del cuidado de la salud, identificada de manera general bajo el término de Yancheng, y que estaban posicionadas a nivel de los consejos para el cuidado de la alimentación, hábitos del sueño, hábitos sexuales, la vestimenta e incluso el de respirar. Y pues en ello todo esto se enfocó mucho a la calidad de las prácticas terapéuticas corporales. Y pues es de admirar que en esta dinastía existiera una línea de trabajo pues enfocada en esa área de la salud, como habíamos comentado, y que también era consciente de la influencia del entorno y las condiciones de vida de las personas en el desarrollo de la enfermedad. Si tradicionalmente se han asociado estas actividades con los primeros indicios de las prácticas energéticas taoístas, dichas prácticas pudieron igualmente formar parte de una corriente laica de personas interesadas en empezar a explicar y tratar las enfermedades desde un contexto más racional y empírico, que se empezaba a alejar del modo de ser supersticioso y mágico. De hecho, el Dao Yin Tu y el Yin Chu destacan como documentos cuya finalidad se dirige simplemente a favorecer el acondicionamiento físico y el tratamiento terapéutico ante la enfermedad, pues a través del ejercicio físico sobre todo. Y pues en resumen tenemos de esta dinastía más conocido que pues nace Confucio, que es muy popular, Lao Tse y Bian Ke. Aparecen agujas de bronce para aplicar acupuntura, después las de hierro y luego las de plata. Surge la moxibustión y la base de la medicina tradicional china es el taoísmo, que están dos vertientes como la de Confucio con el confucianismo y Lao Tse, que significa viejo maestro, que es el fundador del taoísmo y escribió Tao Te Ching, que es un poema en referencia al yin yang, clásico de la vida y su virtud, y la teoría de los 5 elementos. Es lo que cabe más para destacar en esta dinastía. Seguimos con la dinastía Han. Se oficializa el idioma Han mandarín. Chu Yuyi, médico analista estadístico, investigador científico de la medicina tradicional china. Está también Hua Tuo, cirujano y acupunturista de la época, practica la anestesia general y pues realiza las primeras operaciones con este nuevo método de anestesia con acupuntura y también nuevos métodos como hidroterapia. Está también Sang Song King, establece tratamientos de las enfermedades en función del análisis de los síntomas, o sea, la teoría de las 6 porciones o capas, que es un libro que escribió, ¿no?, de Sang Hanlung. Y está los 3 reinos, el Guan Fu Mi, hace precisión de los meridianos o canales y puntos de acupuntura, está el Guan Chu He, tratado de diagnóstico por pulso, y el He Gong, tratado de alquimia, dieta, herbolaria, magia y métodos de prevención.
También en la dinastía Han tenemos entre el año 1026 y el 1027 se realizó el Tratado de Acupuntura y Moxibustión. Se crea el Tongre Shushui Senju Tujin. Es un manual ilustrado sobre los puntos de acupuntura. Fue compilado por Wang Weiyi. Antes de la dinastía Han no existían canales, solo había puntos dispersos. Después tenemos lo que es la dinastía Sui. La dinastía Sui, fundada por Yang Yang, inició la unificación territorial del país teniendo como punto de partida los territorios del norte y como elemento aglutinador del budismo. Aunque la figura de Yang Yang no es comparable a la del emperador en China, Huangdi, que ya hemos mencionado anteriormente, sí se pueden establecer ciertos paralelismos. Ambos unificaron y pacificaron un territorio dividido y en guerra. Fueron promotores de grandes obras públicas como la Gran Muralla China y el Gran Canal. Sus dinastías fueron cortas, dando paso tras su muerte a dos grandes dinastías, la Han, en el caso de Huangdi, y la dinastía Tang, tras la muerte de Yang Yang. El emperador de Sui tuvo durante su reinado dos grandes preocupaciones. Uno era asentar sus victorias militares mediante la consolidación de las instituciones e intentar rehacer la economía tanto en el comercio, Gran Canal, como en la creación de inmensos granelos, reservas para tiempos inestables. Las instituciones del Estado fueron reformadas tomando como patrón las existentes de la dinastía Han. Y está la economía basada en la agricultura y el comercio. Necesitaban nuevas vías de distribución y pues como era muy largo el camino que tenían que recorrer, por eso se vieron obligados a hacer esa parte del Gran Canal y pues estuvo bastante complicado, ¿no? Entonces, pero sí fueron creados en Luoyang y Shangang graneros suficientemente grandes como para servir de despensa a su población, sistema que pronto se difundió por todo el territorio. También todo, como mencionaba, que para transportar del norte al sur o de sur a norte mercancías y personas resultaba pues mucho esfuerzo dada la larga distancia. Entonces se creó lo que es el Gran Canal. Al igual que la Gran Muralla, la construcción del Gran Canal tuvo un coste político, humano y económico para la dinastía Sui. La cantidad de personas que intervinieron en las obras tuvo que ser reclutada tanto del campesinado como del ejército, en un número cercano a los 3 millones de personas. Y pues estuvieron reclutando a más personas en las familias para poder sostener los alimentos, las bebidas de los obreros, y estaban vigilados por soldados que estaban relevando día y noche, y pues tanto esto como la fuerte presión fiscal para financiar las obras arquitectónicas, en este caso el Gran Canal, provocó la sublevación popular que derrotó a la dinastía Sui. En el año 617, Li Yuan consiguió pacificar el territorio, nombrándose emperador de una nueva dinastía, la Tang, con el nombre de reinado del emperador Xiaozu. Entonces aquí comienza la dinastía Tang, y con ello Li Yuan quiso manifestar su deseo de entroncar con la antigua dinastía y continuar la idea imperial por ellos forjada. Su hijo Li Xinming es considerado el iniciador de la dinastía, que subió al trono tras asesinar a su hermano mayor legítimo heredero. Li Xinming adoptó el nombre de Taizong, dándonos su reinado las pautas de la grandeza de la dinastía, la apertura a influencias extranjeras de todo tipo. A la China de la dinastía Tang llegaron gentes procedentes de toda Asia, pues todo lo que es la parte de monjes budistas, de Corea y Japón, estudiantes de otros países, jefes de tribus turcas, embajadores, artistas, músicos de Asia, comerciantes de India, de Siria, de Persia, entre otros. Reflejo de este mosaico cultural y racial lo constituyó Chang'an, capital de la dinastía en ese entonces, y era la ciudad más popular con los más de 2 millones de habitantes y centro de irradiación cultural en toda Asia. El emperador Taizong consolidó y mejoró la estructura administrativa y política bocetada con los Sui, creando una administración pública poderosa capaz de controlar todos los rincones del imperio. Y este es un periodo de apogeo de la medicina tradicional china. Durante las dinastías Sui y Tang, China se reunifica y es un periodo de apogeo de la medicina tradicional china. En el año 624 después de Cristo fue creado el Gran Servicio Médico, en el que se supervisaba los estudios de medicina y se organizaba la investigación. De esta época hay descripciones muy precisas de nombres de enfermedades como pues la adenopatía cervical,
sarna, disentería, cólera, tuberculosis, lepra, enfermedades carenciales como raquitismo, enfermedades venéreas, diabetes y tumores. La terapéutica quirúrgica ya conocía la cirugía de cataratas. Se practicaba el tratamiento ortopédico de las fracturas, se trataba la caries por obstrucción y uso de amalgama mercurial. En la dinastía Sui, Shang Wan Fan redacta el primer tratado de etiología y sintomatología, toda la parte de los síndromes. Uno de los médicos más destacados de este periodo fue Sun Simiao, autor de Qian Yin Fang, Mis recetas de valor, de 30 capítulos que resumen la mayor parte de la enseñanza del saber médico de la época. Encabezó además un grupo que escribió una colección de 50 volúmenes sobre patología. Fu Lu Lun, Tratado de la Felicidad, de 3 capítulos. She Shen Shen Lu, En el seno de la almohada, de 1 capítulo. Jin Hai Jin Wei, Conocimiento exhaustivo de Mar de Plata, Tratado oftalmológico. San Yao Lun, Tratado de las 3 religiones, de 1 capítulo. Durante la dinastía Sui Tang se completó la extensa recopilación de textos médicos llamada Instituciones de Sui, que se convirtió en la base de la enseñanza de la medicina de las siguientes dinastías. En esta dinastía había 9 especialidades que se ampliaron a 13 en el periodo mongol. Los médicos se clasificaban también de acuerdo con los resultados que obtenían en su práctica clínica. En esta época, pues los médicos tenían que informar acerca de los errores y sus éxitos con la finalidad de controlar una nueva categoría profesional. Ko Hun, afamado alquimista y gran observador, escribió obras en las que describe el beriberi, la hepatitis y la peste, ofreciendo también uno de los primeros estudios sobre la viruela. Tenemos la dinastía Song. En esta dinastía pues, está muy interesante. Durante la dinastía Song, que viene del 960 al 1270 después de Cristo, tienen lugar numerosos progresos. Tenemos lo que son los técnicos, como la imprenta, la brújula y la pólvora. Está también los científicos, como las matemáticas, la biología, entre otros. Y está la parte de la farmacia, que se ve enriquecida pues, por exóticos y numerosos medicamentos a base de mandrágora, mirra y opio. También está Qian Yi, fue un importantísimo pediatra chino, especialista en enfermedades infecciosas como la varicela, el sarampión, la escarlatina y la viruela. Es una época de grandes sabios como Chen Hua, que fue arquitecto, agrónomo, médico, historiógrafo y embajador. La medicina legal hace su primera aparición con el libro Qi Wan Yi Lu de Song Si. Es un compendio de medicina legal que llegó a ser la primera fuente de instrucción y el conocimiento sobre este tema. También está Wang Weiyi, médico y escultor. Es el primero que hace las figurillas de bronce de gran utilidad para simular los puntos de acupuntura. Y pues también redacta lo que es el compendio de acupuntura. En base a esto también, en esta dinastía hubo 2 grandes sabios del conocimiento médico. Hu Senqi Wei o Hu Siwi, dietista imperial que ejerció entre 1314 y 1330 después de Cristo. Describió las enfermedades carenciales y su tratamiento mediante una dieta racional. Autor del Yin Chan Chen Yi Yao, que contiene 94 platos, 35 sopas y 29 recetas más contra el envejecimiento. Y está también Hua Shou o Bowen, conocido por sus observaciones de las manchas blanco-azuladas que aparecen sobre la mucosa bucal que caracterizan los pródromos del sarampión. También está Huan Chu, conocido por sus observaciones de las manchas blanco-azuladas que aparecen sobre la mucosa bucal que caracterizan a lo que es la sintomatología del sarampión, aunque sin duda se le conoce sobre todo por sus comentarios de los clásicos, en especial del Nanqing, texto que quedó conformado definitivamente en el año 1361 después de Cristo, gracias a, tenemos después la dinastía Qin, que está Huang Funmi, escribe el segundo libro de acupuntura y moxibustión, primera obra monográfica. Está Sun Simiao, escribe el Dian Yin Yao Fang, los 13 puntos demonio, fantasma para enfermedades psiquiátricas, está muy interesante. Y la acupuntura llegó a Corea en el siglo VI, fue en Japón en el mismo periodo por el monje Si Kong, llevando el Ming Tan Tu, manual ilustrado de canales colaterales y puntos de acupuntura. A finales del siglo XVII la acupuntura llegó a Europa y todas estas actividades han promovido el intercambio médico y cultural entre China y otros países del mundo. Tenemos a lo que es la dinastía Ming, que pues esta dinastía aumenta las influencias de otras latitudes y llega a verse la China en muchos países y hacen un intercambio
con todos los países, con mucha gente, ¿no? Entonces, en esta época se traducen numerosos textos de anatomía de la circulación sanguínea al chino mandarín, y también está la época del gran tratado de materia médica de Lin Si-sen, que trata de la historia de la dietética, la cocina, la filosofía, la filología, la patología, terapéutica, historia natural, y entre muchos otros temas, y fue una obra traducida a las principales lenguas asiáticas y occidentales. En ella se hace referencia por primera vez a la sífilis, enfermedad aparecida en China entre 1505 y 1506 después de Cristo, a la vez que los médicos occidentales, indios y árabes, lo hacían en sus respectivas latitudes. El gran acupuntor Yang Xiu edita en este periodo los 10 capítulos del Zhen Yu Da Chen, una enciclopedia de acupuntura de los clásicos médicos chinos de técnica, terapéutica, diagnóstico, clínica, pediátrico y de tratamiento infantil mediante masaje, entre otros. Bajo la dinastía Ming, la enseñanza de la medicina china se agrupó en 6 escuelas filosóficas. Está la primera, un grupo que enseñaba todo lo relacionado con el equilibrio de yin-yang y establecía que la causa de la enfermedad se producía por el desequilibrio de estas fuerzas. Y están las Wenpu, cuyas enseñanzas se atribuían a la preponderancia del yang y la prescripción del ginseng y el acónito como tratamiento de los pacientes. Las escuelas radicales que enseñaban la prescripción de remedios drásticos, y están las escuelas conservadoras que enseñaban textos clásicos y no se desviaban jamás de sus doctrinas. También están las escuelas eclécticas que enseñaban a los alumnos principios procedentes de otras sectas, y las escuelas basadas en las enseñanzas de la desarmonía de los 5 elementos y los 6 vapores. También en la dinastía Ming hubo un grupo de médicos planteó la necesidad de describir la tifoidea, una epidemia caracterizada por sus altas fiebres y por su peligro mortal, y pues consiguieron esta hazaña, ¿no? Entonces, en la época de la dinastía Qing, las bases teóricas sobre las enfermedades febriles contenidas en varias obras, como la titulada Teoría sobre las enfermedades febriles, habían entrado en un periodo de estancamiento. En esta dinastía ocurre algo sumamente interesante y se introdujo en China la medicina occidental, y muchos médicos plantearon la necesidad de que se uniera con la medicina tradicional china. Esta propuesta fue un significativo antecedente de la actual integración de estas dos grandes escuelas de medicina del mundo. Por otra parte, los conocimientos anatómicos de la antigua China se impartían a los alumnos con una base más de la especulación que en la disección u observación directa. Como las doctrinas de Confucio prohibían profanar los cadáveres, no se hicieron estudios anatómicos de forma sistemática hasta el siglo XVIII después de Cristo, a partir del cual se realizan disecciones de cadáveres coincidiendo con una renovación de la anatomía. Y en relación a las funciones fisiológicas, se explicaban a los estudiantes a partir de un sistema humoral. Aquí, donde tenía 5 humores, el número 5 poseía para los chinos un significado mágico, y pues se usaba entre otras clasificaciones como los 5 sabores, los 5 elementos, los 5 emociones y 5 tipos de dolor. Durante la época comprendida entre el siglo III y el siglo X después de Cristo, la auscultación del enfermo tomándole el pulso alcanzó una enorme notoriedad. Aparece la parte de la obra Tratado sobre el pulso, escrita por Wang Chuhe, en la que reseña 24 tipos de pulso, y pues no alcanzó una gran repercusión en el ámbito de la medicina tradicional china, sino que también llamó la atención de los estudios de la medicina en el extranjero. Era la época en la que las diversas ramas de la medicina tradicional china habían logrado una gran evolución, estudios sobre la acupuntura y moxibustión. En cuanto a la elaboración de medicamentos, una de las obras más reputadas es la teoría de Ley sobre la preparación de medicamentos. Por su parte, la cirugía tiene su libro de oro. Luego hay una obra esencial denominada Teoría sobre el origen de las enfermedades. La pediatría cuenta con un importante libro tratado sobre el cerebro, lo mismo que la farmacopea tiene suyo, Nuevo Diccionario de Plantas Medicinales, que es además el primer recetario del mundo. Y Li Chi-sen escribe Ben Cao Gong Mun, que es un libro de herbolaria, y se convierte en el mejor médico. Después tenemos lo que es ya conformación de la República Popular China. Desde el año 1840 hasta 1949, China estuvo bajo la férula de una dominación reaccionaria semifeudal y semicolonial. Su ciencia y su cultura fueron devastadas, y en la medicina tradicional china, con ella, la acupuntura y las diferentes terapéuticas se vieron al borde de la extinción. Se funda la Asociación de Acupuntura y Moxibustión en China.
se publica la revista de acupuntura. En 1958 se ensaya la anestesia acupuntural. En el 79 se realiza el primer Simposio Nacional de Acupuntura y Moxibustión, y desde la fundación de esta república la acupuntura se ha popularizado en todo el país y sobre base a la experiencia de la analgesia acupuntural se ha desarrollado creativamente una nueva técnica analgésica. En los últimos tiempos los contactos amistosos e intercambios académicos entre el pueblo chino y los pueblos de otros países han aumentado día tras día. Gracias.